Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy cambiamos un poco de set. Nos encontramos en Grano de Mostaza, en su sucursal Pañuelito. Justamente está ubicada a un costado del Jardín de Etnobotánico. Nuestros amigos nos compartieron y nos permitieron estar aquí en su espacio. De igual forma nos encontramos degustando bebidas y comidas de su menú. Y pues estamos también celebrando que estamos nosotros grabando en julio, el mes de la Guelaguetza. Probablemente se lleguen a escuchar algunos cohetes, pero es porque estamos de manteles largos en nuestra ciudad oaxaqueña. Y pues el día de hoy nos acompaña la maestra Luz María Soto Jiménez, quien es jueza de control perteneciente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca y actualmente se encuentra haciendo terna en el Tribunal de Enjuiciamiento. Y pues bueno, el día de hoy, como ustedes recordarán, de Penalista a Penalista realizó una emisión, un live respecto al control de la detención. Más adelante, una invitada muy especial para nosotros desarrolló el mismo tema de control de la detención. Sin embargo, la intención de este episodio es hablar sobre el uso de los controles provisionales preventivos, la clasificación que existe y desde luego este concepto de sospecha razonable que también la Corte ha introducido y bueno, se ha desarrollado a través de la doctrina americana en mayor parte. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy va a estar con nosotros la jueza Luz María. Hola Luz María, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto conocer a la maestra Paula, a maestro Antonio, ya tenía el gusto de conocerlo y pues un honor que me hayan invitado en esta ocasión. El honor es nuestro. Justamente es nuestro. Creo que tenemos la misma idea y es que somos muy afortunados de tener personas con unos conocimientos sólidos y qué mejor que sea una jueza del control de nuestro estado, una persona que es capaz de resolver justamente estos asuntos de los controles preventivos, de donde derivan posteriormente una flagrancia, porque a través de su día a día pues ha resuelto estas audiencias de control de la legalidad de la detención y qué mejor pues abordar estos temas con usted. Entonces, qué mejor que comenzar que el fundamento constitucional es el artículo 21, porque muchas veces hemos escuchado que dicen, oye, es que mi artículo 14, mi artículo 16 constitucional no te permite que me revises, no te permite que me detengas, no te permite que haya probablemente un retén, una zona de seguridad, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el 14 y 16, sin embargo, el 21 faculta a las policías a realizar estos ejercicios denominados controles preventivos provisionales. Y me gustaría comenzar con la pregunta de, a su consideración, ¿qué es un control preventivo provisional? Bien, un control preventivo provisional yo considero que dentro de las facultades del 21 constitucional, en efecto, la policía tiene esta obligación de mantener el orden y la paz social y ello implica precisamente pues ser observadores de lo que sucede en su entorno. El control preventivo faculta, el artículo 21 faculta precisamente a la policía para que en un momento determinado puedan acercarse a determinadas personas que obviamente dentro de su experiencia, dentro de sus funciones como elementos de la policía, ellos puedan advertir circunstancias que pueden ser fuera de lo común, fuera de lo normal y que se acerquen con toda la educación de manera correcta, sin violentar ningún tipo de derechos a algún ciudadano, a alguna persona y comiencen alguna entrevista, plática, ello con la finalidad de que pues de prevenir precisamente algún tipo de delito, algún tipo de conducta que pueda implicar alguna consecuencia que perjudique tanto a las demás personas como a los propios elementos de la corporación policíaca. Es muy interesante porque con eso nosotros podemos entender que hay límites para el acercamiento policial.
porque si no estuvieran estos límites, que posteriormente los vamos a tocar como los niveles de contacto y los grados de intensidad, le daríamos la pauta a la policía para acercarse y tener contacto personal y directo con nosotros sin ningún límite y sin ninguna medida. Entonces, justamente se trata de una acción que está fundamentada, que está permitida constitucionalmente. Sin embargo, también hay que entender que nosotros como ciudadanos tenemos también derechos, como lo es, por ejemplo, a nuestra libertad, como lo es también a nuestra intimidad, a nuestra vida personal. Entonces, muchas veces en estos controles preventivos provisionales se ven en colisión estos derechos tanto del particular como de la policía, y por eso es que existen estos límites a la policía, entendiéndose primero como los niveles de contacto, como usted bien lo decía, el acercarse, el entablar una conversación, el realizar incluso una entrevista. O sea, no puedo llegar yo directamente a intentar revisar a la persona, ¿no? Sí, no puedo pasar del nivel 1 al 2 o a la detención material propiamente, ¿no? La misma Corte ha denominado, y otros colegiados, como simple inmediación. La simple inmediación es, como lo dice la maestra, es la pregunta del motivo de la presencia de la persona, su identidad, su nombre, su domicilio, en dónde trabaja, cuál es su ruta, por qué se encuentra ahí. Y esto sí tiene un fundamento constitucional, incluso a nivel jurisprudencial la misma Corte lo ha establecido, y por eso es importante conocerlo, porque no viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su fuente es el artículo 21 de la Constitución, pero se encuentra desarrollado a través de estas ejecutorias, y como lo hemos tratado de hacer en el programa, desarrollamos la ejecutoria. No de nada sirve leer la tesis, porque eso solo es un resumen. La ejecutoria explica este primer grado o este primer nivel de contacto, la simple inmediación, y se supone, quizá en el Estado de Derecho en el que nos encontramos, debiéramos entender que si la persona cumple con esta inmediación, responde, tiene toda la libertad de retirarse, y el policía o el agente no podría pasar al segundo nivel de contacto. Es correcto. Sin embargo, vaya, después de una plática que tenga, una entrevista que tenga con esta persona, también puede haber circunstancias que hagan que él pondere como elemento de la policía para llegar a este segundo contacto. ¿Y qué puede ser esto? Precisamente la Corte habla de la sospecha razonada, pero que sea una sospecha razonada objetiva. Es decir, está totalmente prohibido que a lo mejor yo soy una persona que me gusta quizás tener tatuajes en el rostro, que me gusta a lo mejor ir fumando en la calle, que me gusta quizás vestirme de mis jeans rotos, de mi playera con hoyitos, y a lo mejor no me gusta peinarme si no voy a trabajar, ¿no? Y vaya, finalmente es parte de mi libre desarrollo como persona, ¿no? No hay nada que me prohíba andar en la calle así, siempre y cuando no sea ofensivo o cause alguna afectación para alguien más. Y que por esa simple circunstancia se acerque un policía y me diga, oye, que estás fumando, ¿no? Ahí ya habría para el policía una supuesta sospecha razonada, pero sería injustificada, porque ahí ya estaríamos ante actos discriminatorios, que incluso implicarían actos de racismo, ¿no? Entonces, en esta situación, la Corte ha dicho, a ver, si tienes una sospecha razonada, tú no puedes llegar a hacer una entrevista por ese simple hecho, ni mucho menos una detención. Y tú como juez, olvídate que puedas decretar de legal una detención de esa naturaleza. Para ello debe estar de manera razonada y objetiva, acorde a las circunstancias, al contexto de la situación, ya que previamente quizás se cuente con denuncias desformalizadas, se cuenten con señalamientos, se cuenten con datos objetivos que realmente sostengan el por qué debemos de pasar quizás a un segundo contacto. En el primer contacto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer como elementos de una corporación policíaca, hacer inspecciones en el exterior, observar. Ya en un segundo contacto, en
en una situación de control preventivo mayor, ya podemos hacer incluso revisiones de personas, revisiones de vehículos, que son actos de investigación que propiamente no requieren de una autorización judicial. Entonces, en estos casos, esto va a suceder siempre y cuando haya circunstancias que sugieran este segundo contacto y que también deriven, por supuesto, del comportamiento de la persona. Si ya es un comportamiento hostil, si ya es un comportamiento evasivo, incluso violento, pues evidentemente son datos que le permiten al policía llegar al siguiente nivel. Y esto lo tiene que justificar, incluso lo tiene que desarrollar de forma muy específica el policía que con posterioridad realizó la detención de la persona. Su informe policial homologado tiene que justificar el por qué pasó del primer nivel de contacto al segundo nivel de contacto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, son escalonados y son sucesivos, es decir, yo no me los puedo saltar. Y si yo no justifico el porqué del primero, tuve que acudir al segundo nivel de contacto y también a un grado de intensidad mayor, no es dable. Entonces, estamos hablando de que este primer nivel de contacto pues es una charla, una entrevista, pero como usted bien lo dice, ¿qué pasa si no quiere responder las preguntas? ¿Qué pasa si es grosero? ¿Qué pasa si es obstinado, ¿no? Que se rehúsa. A la autoridad, ¿no? Así es, ¿no? Entonces viene también esta posibilidad de realizar inspecciones pero superficiales, o sea, a través únicamente de la vista. O sea, posiblemente, no sé, en el ejemplo, José Antonio venga conduciendo su vehículo y el policía puede únicamente como asomarse, verificar qué es lo que está en el interior, pero no puede bajar a José Antonio, no puede revisar a José Antonio y tampoco puede ingresar al vehículo de José Antonio. Entonces, como bien lo estamos analizando, es de forma escalonada y habría que justificar el por qué pasaste a un nivel de contacto aún mayor, ¿no? Sí, claro, incluso como tiene este fundamento del control o de los controles provisionales, como lo decíamos, la prevención del delito, pero de igual forma se agrega la protección del propio agente, el que él salvaguarde su integridad o salvaguarde la integridad de otras personas. Por ejemplo, si estuviéramos aquí, evidentemente, a manera de ejemplo, y alguien entra con un arma y la quisiera empezar a detonar, yo no veo a la gente de la policía llegando y, oiga, señor, ¿cómo se llama usted?, ¿no? Evidentemente puede llegar al punto de la detención material porque está salvaguardando la integridad de las personas y salvaguardando la integridad de él mismo. Y obviamente pues el delito probablemente ya no se va a prevenir porque puede que ya se haya cometido. Sin embargo, como lo mencionábamos hace rato, antes de empezar a grabar, y usted mejor que nosotros lo sabrá, debemos atender a casos muy específicos, ¿no? Y esas circunstancias, de acuerdo al caso, supongo yo, y es una pregunta, será la forma en que se deba resolver, ¿no? Atendiendo a la audiencia en sentido estricto. Claro. Es importante, como bien lo refieren ustedes, pues el contenido del informe policial homologado. Yo creo que esa es la base fundamental de cualquier audiencia de control de detención. ¿Por qué? Porque ¿quién realiza regularmente el control de la detención? La policía. Claro que puede realizarla un particular. La gente del Ministerio Público. Sin embargo, el que está obligado pues a realizar este informe, porque aun cuando realiza una detención un particular, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Al Ministerio Público o a un elemento de la policía? A un elemento de la policía. Entonces él está en la obligación de hacer el relato desde la llamada telefónica, desde la forma en que se entera de que está sucediendo una circunstancia, un hecho con apariencia delictiva, ¿no? Porque ese es el punto. Muchas veces también se confunde este tema del hecho con apariencia delictiva en el control de la detención, que quieren argumentar, pues esto no constituye un delito. No estamos en una etapa procesal que nos obligue a analizar, estamos en una etapa procesal en la cual estamos ante un hecho con apariencia delictiva, que como jueces no nos obliga a determinar en ese momento si es o no es. Sí, de verificar sus elementos, es simplemente a través del conocimiento profano que cualquier persona pudiera tener sin tener conocimientos de derecho,
que pudiera considerar que esa conducta se trata de una conducta desaprobada, una conducta que probablemente pueda ser un delito y no requiero yo saberme el segundo libro del Código Penal en donde vienen todos los tipos penales, en donde nos establece sus elementos. Simplemente requiere que como cualquier persona y todo el tiempo estamos realizando juicios de valor, nosotros realicemos una valoración a esa conducta y podamos nosotros determinar que probablemente se trata de un delito. Exacto, maestra, y coincido con usted. En ese caso, pues entonces es que comenzamos a analizar estas circunstancias y de ello determinar si de una sospecha razonable realmente fue objetiva o no. Fue simplemente un prejuicio o una circunstancia subjetiva del agente de la policía y poder determinar a partir de este momento si este control preventivo fue legal o no lo fue. Entonces, considero pues que es importante para el juez, para la defensa y de manera objetiva y leal para el Ministerio Público verificar ese informe policial homologado y sobre todo que existan datos objetivos que lo robustezcan. Y también yo creo que capacitar de mayor medida a los elementos de la policía. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que este ejercicio narrativo de poder contar lo que pasó y poder redactar lo que pasó, pues requiere un tecnicismo. Y muchas veces estamos en presencia de informes policiales homologados, ambiguos, que muchas veces como defensa ocupamos a nuestro favor porque determinamos, ni siquiera está justificando la sospecha que ya no es subjetiva, sino es razonada y objetiva. Ni siquiera está justificando el por qué pasó a otro nivel de contacto, ¿no? Sin embargo, se trata de capacitación porque muchas veces entendemos que es un poco complicado realizar esta narrativa, pero lo tiene que hacer porque si no también dejaría en estado de indefensión al ciudadano, de decir el por qué lo detuviste de forma preventiva primeramente y posteriormente comenzaste, por ejemplo, a revisarlo, ¿no? Y si podemos aconsejar algo, es que de forma inmediata, cuando tengamos el conocimiento como defensa de que la persona fue detenida, pues solicitar de mientras una fotografía de ese informe policial homologado y con posterioridad, pues las copias cotejadas, porque muchas veces es una mala práctica, no estamos generalizando, pero se puede llegar a dar que el mismo agente del Ministerio Público pues pueda modificarlo, ¿no? Entonces se trata de un ejercicio riguroso de defensa desde ese momento. Claro. Y realmente creo que estos son temas muy interesantes porque, como lo decíamos, poco explorado, poco estudiado y a veces como jueces, jueces y juezas, yo creo que si la defensa no lo propone y si el Ministerio Público no lo desarrolla, pues a veces no se entra al debate, ¿no?, de estos controles provisionales. O sea, nos acotamos a la flagrancia nada más y a veces ni hay flagrancia. Se deriva la detención de un control provisional, pero supongo que en la práctica pocas veces se desarrolla por parte de la gente del Ministerio Público. Es más, yo creo la defensa quien propone esta salida para buscar que no se justifique, pero me gustaría saber en su experiencia cómo han sido estos criterios que usted utiliza para una audiencia de control de detención que pudiera resultar en alguna libertad o de que se declare de ilegal la detención. Bien, sí, es todo un tema porque finalmente el Ministerio Público como órgano investigador y posteriormente como órgano acusador, pues tiene muchas ventajas sobre la persona que se está investigando, ¿no? Y por supuesto que tiene muchas más ventajas respecto de la defensa. Entonces, desafortunadamente, como bien dice el maestro Antonio, cuando llegan a la audiencia, la defensa, pues quizás algunos minutos antes se impuso de la carpeta, quizás no se enteró desde un principio, no tuvo esa oportunidad que de manera pues preventiva y en bien del patrocinado, como dice la maestra Paula, tuvo la oportunidad de tomarle una foto al informe policial homologado. Sin embargo, hay precisamente en algunos casos que me ha tocado ver, se ha visto esta parte de la eficiencia también de la defensa en analizar las actuaciones que ya obran para ver los puntos contradictorios. Es decir, como les platicaba hace un momento, tuve un caso de una persona que
pues refiere que fue detenida después de que le arrebató el teléfono a una persona del sexo femenino y que casualmente iban pasando los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizando sus rondines, ¿no?, de seguridad y disuasión. Y pues ellos logran ver desde el momento en que le arrebatan el celular y que él se echa a correr, y metros más adelante la chica grita y lo señala y proceden a su detención. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, al momento de que la defensa hace uso de la voz, refiere, a ver, en el parte informativo, en el informe policial homologado, refiere que fue en tal calle de la población de Minas de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Y yo quiero ofrecer como un dato de prueba, pues la declaración de mi patrocinado, para que declare únicamente respecto del lugar en el que realmente fue detenido. Y en efecto se le hacen todas las previsiones de no autoincriminación, de que está asistido de su abogado, que ya tuvo una plática previa, y esta persona refiere que en realidad no fueron los agentes estatales de investigación quienes lo detuvieron, sino que fue la Guardia Nacional, y que fue en el centro de la población de Ejutla. Y para acreditar esto, pues bueno, la defensa trae a colación el Registro Nacional de Detenciones. Y en el Registro Nacional de Detenciones, en efecto, coincide el dicho del imputado, que en efecto la detención la realiza los elementos de la Guardia Nacional, y que es detenido en el centro, a un costado de la iglesia de Ejutla. Y pues evidentemente el Ministerio Público ya no tuvo mayor argumento en contra de esto y se decretó de ilegal la detención. Es por eso que pues este es el criterio que regularmente como juzgadores podemos tener. Cuando hay relatos que bien refiere la maestra Paula, a lo mejor nuestra policía no tiene esta capacidad de redacción, de argumentación, de descripción, pero cuando hay relatos que resultan hasta cierto modo inverosímiles o poco creíbles o muy fantasiosos, es donde uno como juzgador puede llegar a poner más atención en los argumentos de la defensa. Pues eso es bueno porque, como lo platicábamos, de igual forma cada juzgador tendrá, si bien es cierto, tenemos la misma constitución, el mismo código, habrá parámetros o habrá argumentos que sean más relevantes, por así decirlo, o que sean tomados en cuenta de mayor forma por algunos, y en otra puede que algún juzgador o juzgadora determine que no tiene relevancia, ¿no? Como lo decíamos y como ya se había dicho en el episodio anterior, que tuvimos invitada a una jueza, igual a la maestra Monivet, hay que conocer al juez y no de manera personal, sino cuáles son los criterios que van a tomar, porque igual platicábamos, ¿no? Traíamos a colación la relevancia del Registro Nacional de Detención, que también lo vamos a tomar como punto de partida, pero realmente gracias por responder mi pregunta. Creo que era interesante saber cuáles eran esos parámetros para estar preparados y tener también esa labor de investigación y decir, bueno, esta jueza cómo resuelve, ¿no? ¿Qué le toma importancia? ¿Qué no va a funcionar? Eso también es deber del Ministerio Público, del asesor jurídico o del defensora, estar informado respecto de eso. Yo tengo una duda y usted es la persona idónea para respondérmela, o sea, desde su perspectiva de juzgadora. Cuando estamos en presencia de flagrancia derivada de los controles preventivos provisionales, pues nos enfocamos muchas veces como defensa justamente estos niveles de contacto, estos grados de intensidad. Sin embargo, pasa que muchas veces dejamos por un lado el Registro Nacional de Detención. Entonces yo quisiera preguntarle cómo permea o cómo va a modificar la forma en la que usted va a resolver
Cuando la policía no realizó el debido registro nacional de detenciones, esa es la primera hipótesis, o en su caso, la policía ya lo realizó y cuando se lo pone a disposición material al agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público también tiene la obligación de, en el registro nacional de detenciones, señalar en dónde se encuentra en ese momento la persona que está siendo detenida. Entonces, también, ¿cómo va a afectar la omisión de la representación social de realizar esta modificación y, sobre todo, subir esa información en el Registro Nacional de Detenciones respecto a ese imputado? Claro que estas omisiones constituyen, a mi consideración, el no actualizar en dónde se encuentra la persona detenida actualmente, que ya bajo ese momento ya está ante el Ministerio Público. Pues sí constituye, considero yo, una falta administrativa que pudiera dar pie a que se dé vista al superior jerárquico del Ministerio Público. Sin embargo, considero de que si el registro se hizo efectivamente lo más inmediatamente posible, porque ese es otro tema, y nos da luces de que en efecto esta detención se realizó en esta fecha, en esta hora, en este lugar y respecto de esta persona, considero que ello es suficiente. Insisto, son faltas que en la obligación del Ministerio Público pueden dar pie a dar vista a su superior o bien a dar vista a la propia visitaduría, ¿no? Pero no, por ejemplo, no va a dar lugar a que se declare de ilegal la detención. Yo considero que no. Ahora, ¿qué pasa con que debe de hacerse, como refiere el artículo 7 de la Ley Nacional de Detenciones, el registro inmediato? El registro inmediato de la detención puede verse envuelto de diversas circunstancias, o sea, tanto geográficamente, hay partes de nuestro estado que están bajo circunstancias un tanto en desventaja. ¿Por qué? Porque no cuentan ni siquiera con medios de comunicación telefónicos, mucho menos internet, o que por las distancias y la geografía propia del camino no permiten un traslado inmediato, rápido, de un lugar a otro, ¿no? Entonces, considero que cuando hay un retraso considerable en este registro y que es materia de argumentación de la defensa, debe ponderarse esta situación y debe de valorarse, porque finalmente, si bien es cierto, no estamos dando cumplimiento a este registro nacional, cierto es que existe alguna justificación. Sí, sobre todo que su fundamento teleológico es el caso Radilla Pacheco, o sea, es con la finalidad de evitar la desaparición de las personas para que nosotros, como abogados, sus seres queridos, sus amigos, puedan saber si fue detenido y en dónde se encuentra de momento a momento, porque cada que va cambiando de lugar tiene que modificarse esa situación y justamente es para esto, para evitar casos como el de Rosendo Radilla Pacheco. Sí, realmente, como lo hemos visto, nuestro derecho va evolucionando, así como la sociedad, pero de igual manera, a mí me gustaría decir, nuestro orden jurídico mexicano también evoluciona conforme México ha sido sentenciado internacionalmente, de acuerdo a sus fallas, de acuerdo a sus omisiones, a sus violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, también va evolucionando, y una de estas evoluciones es esto, ¿no? Realmente me parece que es un tema interesante el uso de los controles provisionales. De manera personal, me gustaría decir que es una muy buena intención. Sin embargo, como país y como el desarrollo de nuestras policías, de nuestros peritos, y es con todo respeto el comentario, muchas veces sí se presta a que se exceda, ¿no? O termina siendo, para mí, y es una opinión muy personal, un cheque en blanco para poder cuadrar cualquier detención. No necesariamente digo que sea en todos los casos, pero en el deber ser, en la norma, se ve increíble el uso de estos niveles. Sin embargo, para eso existe la audiencia de control de detención, para poder poner de manifiesto esos argumentos. Y como lo decíamos, ¿no? El que no habla, Dios no lo oye. Si a usted no le solicitan algo, pues no tendría por qué entrar al estudio de ello, ¿no? En la mayor parte de los casos.
Yo tengo otra pregunta y perdóneme, sin embargo, me encantan estos espacios porque creo que los que más aprendemos en primer momento somos nosotros. O sea, es como una clase para nosotros. Entonces nosotros sabemos que cuando una persona es detenida, se tiene que poner a disposición del agente del Ministerio Público. Y el agente del Ministerio Público en ese momento puede hacer dos cosas. Si se percata y si observa que la persona que fue puesta a disposición no fue conforme a los lineamientos constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, debería dejarlo en libertad. Sin embargo, si él considera que sí fue apegado a derecho, lo que podría hacer es ratificar esa detención. Y viene aquí mi pregunta, porque a mí me pasó algo. A mi cliente lo detuvieron en una supuesta flagrancia, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público. En el momento en que lo ponen a disposición, yo llegué, o sea, fue justo al mismo momento. Entonces, en ese momento yo dije, antes de que él diga algo, déjame checar el informe policial homologado y yo voy a hacer una manifestación. Justamente la detención derivó de los controles preventivos provisionales y más o menos el ejemplo era así. Nosotros veníamos en nuestra patrulla realizando pues estos ejercicios de vigilancia. De repente vimos a una persona de sexo masculino. Cuando nos ve, se esconde en un árbol e intenta trepar. Inmediatamente nos bajamos y nosotros comenzamos a revisarlo corporalmente. Él se opuso y lo detuvimos por resistencia de particulares. O sea, no hubo ningún nivel de contacto previo y el grado máximo de intensidad fue el que se ejecutó inmediatamente. O sea, fue inmiscuirse en las pertenencias y en el ente corpóreo del imputado. Entonces, cuando yo llego, se lo hago valer a la gente del Ministerio Público. Le digo, tienes que saber que los controles preventivos provisionales tienen niveles de contacto y grados de intensidad, de acá no se respetó ninguno. Por lo tanto, yo te pido que lo dejes en libertad. El agente del Ministerio Público me dijo, sí, no es momento de hacerlo. Y en ese momento emite un acuerdo y lo ratifica. Con en la hora son minutos posteriores a lo que yo manifesté. Y entonces así se va a audiencia. En ese caso, usted como jueza de control, ¿qué es lo que haría? Porque está observando que incluso la defensa le hizo ver estas deficiencias diciéndole no lo puedes ratificar, no lo puedes seguir reteniendo o retenerlo porque no reunieron las bases de un control preventivo provisional. Bien, yo considero y coincido con usted, maestra, y con el maestro Antonio, que bien han estado refiriendo de los niveles de contacto en el control provisional. Estamos ante un control provisional menor, donde, estoy viendo una actitud que no está muy normal, normal, no tan natural. Se esconde y trepe, oye. Pero ¿no? bueno, yo me acerco y pregunto, oye, ¿estás bien? Claro. ¿Te puedo auxiliar en algo? Claro. ¿O qué estás haciendo por acá, no? O por el simple hecho de trepar un árbol, me decido, asumo que es por mi presencia, lo estoy asumiendo subjetivamente, claro, que es por mi presencia y que por eso está trepando un árbol. Oye, ¿y quién va a poder huir trepando un árbol? Hablo claro, de los relatos fantasiosos. Así es. Vaya, yo como elemento de la policía me voy a preguntar, ¿quién va a poder huir trepando un árbol? Sí. Te paras ahí abajo y ya ¿será te esperas hasta que se duerma o se canse, ¿será que ¿no? el sujeto tiene alas? No, entonces, es un poco complicado, ¿no? Es ahí en estos puntos donde uno tiene que ser empático con las situaciones. A ver, yo como persona, a lo mejor en ese momento llega la policía, pero a lo mejor yo soy una persona que me preocupo mucho por mis mascotas y tengo un animalito que se subió al árbol y yo doy la vida por mis gatos, pues bueno, voy a aprovechar a subir, ¿no? Claro. Entonces, sí hablamos de que precisamente ya hay criterio de la Suprema que te dice, a ver, hay niveles de contacto, un nivel menor, y si de derivan situaciones a través del diálogo, a través de datos objetivos, que exista una sospecha razonable objetiva, pues ya te vas al segundo nivel de contacto. Y si del segundo nivel de contacto tienes otros resultados, pues ya estás ante un delito flagrante y ya puedes proceder a una detención. Entonces, a mi consideración, desde que estaba con el Ministerio Público no debió de haber ratificado esa detención.
Y es muy interesante porque este tema también nos trae a colisión tocar los temas, por ejemplo, de las formas de consumación de las conductas. Porque el hecho de que hayan niveles de contacto de estos controles preventivos provisionales no significan que si yo encuentro, por ejemplo, un teléfono que me dijeron hace 10 días que robaron, va a haber flagrancia, porque justamente hay que atender que las conductas típicas se pueden consumar de forma instantánea, que es en el momento en donde se reúnen todos los elementos del tipo. Y si fue hace 10 años, hace 10 días, hace un mes, pues ya no lo voy a poder detener. Diferente es cuando se trata de consumaciones permanentes que se prolongan en el tiempo, y en ese sentido sí puede haber flagrancia. A lo que voy, es interesante hablar de esto porque a alguna persona que nos está escuchando le puede caer, le puede ayudar y decir, oye, no solo tengo yo que poner atención en estos niveles de contacto, grados de intensidad, sino también en las formas de consumación de las conductas típicas, porque no todo descubrimiento va a ser como, o va a traer como consecuencia una flagrancia, ¿no? Claro, yo creo que aquí existen dos rutas. La primera es que, como habíamos hablado, si en la simple inmediación, el caminito del que nos hablaba, ¿no? Me percato que hay algo más y continúo la inmediación y puedo seguir al siguiente nivel y puedo llegar a la detención, también lo es, y no me parece, por eso lo decía, es muy ideal, es muy bueno, es una muy buena intención el haber integrado estos controles provisionales, porque usted lo decía, ¿qué pasa con una denuncia anónima, una denuncia desformalizada? ¿Saben qué? Un vehículo de color negro, vidrios polarizados, sin placa, va a exceso de velocidad de tal calle a tal calle, y dentro traen armas. Porque una persona vio cuando estaban subiendo al vehículo 3 personas, tres hombres, y tenían toda la parte de atrás y la cajuela abastecida de armas, y son un peligro. Ok, bueno, entonces yo puedo poner mis controles del tránsito, me pongo a unos kilómetros a la redonda, pongo 4 o 5 puntos de revisión y me encuentro a ese vehículo con esas características. Bueno, ya hay una sospecha razonable porque viene de una denuncia anónima, tiene estas características, y de tal forma yo puedo hacerla, pues coartar la libertad, cuando menos de tránsito, provisionalmente, para poder realizar el control, ¿no? Es decir, incluso podría iniciar con la simple inmediación, a dónde se dirige, quiénes son ustedes, saber su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí sí podemos llegar de manera racional a determinar que se está dando algún delito en flagrancia. Diferente sería que el agente de la policía pues ande viendo a quién, como dicen, a quién le va a caer, ¿no? Y a quién va a detener, y a ver, te voy a revisar, me pareciste medio extraño, traes tu piercing acá, tu tatuaje. Y luego no te dejas resistencia de particulares porque no te dejas revisar en el primer momento, o sea. Entonces, creo que cuando sí acotamos, o cuando sí encontramos juezas que hacen la revisión o el control de estas formas de estos controles, pues sí nos da la impresión de estar en un Estado de Derecho diferente a proponerlo, a solicitarlo, y que nos digan, ¿sabe qué? Defensa, no es la oportunidad, o ahorita eso no, si lo detuvieron, ahí está bien su cliente, nadie lo golpeó, ni modo, legal la detención. Creo que es importante desarrollarlo, es importante también que todos conozcamos y nos adentremos, y de igual manera estos controles provisionales han ido evolucionando. Como última cosa de esta intervención, la misma Corte ha dicho que como sospecha razonable, como ejemplos, que el carro no traiga placas, que el carro se haya pasado altos, haya cometido infracciones de tránsito, que evada, que se resista, que rete a la autoridad. Estas son sospechas razonables que pueden derivar a un control en un grado superior, en un segundo nivel, tercer nivel. Sin embargo, cuando se acatan al pie de la letra y se solicitan y se resuelven al pie de la letra, de igual manera eso disuade la intervención de los agentes a evitar estas prácticas que no hacen nada bien al sistema, ni siquiera a los
a los justiciables, ¿no? Sí, también se trata como de una finalidad, de un fundamento teleológico. Justamente lo estábamos hablando con la doctora Marisela Cifuentes. No sabemos si va a salir antes o después de este episodio. Sin embargo, lo que hablábamos con ella, por ejemplo, es el tema de la nulidad de las pruebas, ¿no? De la nulidad de los medios de prueba, de los datos de prueba. Estábamos analizando que también es como una especie de escarnio para la policía para decirle aguas, porque si tú realizas conductas desaprobadas y a través de estas conductas tú violentas derechos fundamentales de las personas, va a traer como castigo procesal que esos elementos probatorios sean excluidos. Y lo mismo va a pasar en este nivel, o sea, o en esta situación. Si bien es cierto que se le da la posibilidad de realizar estos acercamientos con la ciudadanía, no es una carta abierta porque va a traer como consecuencia la misma situación. Primero, que el sujeto sea puesto en libertad y de igual forma, si de ahí se derivan elementos de convicción, elementos probatorios, pues también va a haber una nulidad. Entonces se trata de lo mismo, de decirle a la policía, aguas con lo que haces porque va a poder tener repercusiones a nivel procesal. Y aguas con lo que hace el Ministerio Público, sí, porque si no es objetivo, si no tiene una visión clara de lo que está pasando, pues se puede quedar incluso sin carpeta de investigación. O sea, de una nulidad van a derivar los actos o las actuaciones que deriven, por ejemplo, del informe policial, ¿no? Y si el defensor se pone listo, pues ahora sí que va a decir, a ver, de este acto te vienen estos otros y me declaras la nulidad y De lo todo. siento, Ministerio Público, pero ya no lo puedes volver a utilizar, ¿no? Sí, realmente ya luego nos han comentado que por qué siempre del lado de la defensa o por qué siempre del lado de los jueces. Recomiéndenos a su fiscal de confianza. No, y también nosotros muchas veces hemos sido asesores jurídicos. Sí. Sin embargo, hay que ser también objetivos y no es únicamente, digo, para tirarle a la representación social, hay que entender que tienen unas cargas laborales desfasadas. Claro, son tremendas. Son cargas también en cuanto al número de carpetas, de audiencias, que materialmente no es posible atenderlas. Sin embargo, lo que sí sabemos y que somos conscientes es que presentan algunas deficiencias y cuando estamos del lado de la defensa, como defensores rigurosos tenemos que hacerlas valer. Y de igual forma, cuando somos asesores jurídicos, pues tenemos que intentar ayudar, coadyuvar y, si es posible, subsanar estas deficiencias de la representación social, porque pasan. No es que le tiremos, pero también tiene una justificación. O sea, las cargas laborales, tanto como la de los juzgadores. Claro, si nosotros como defensores, yo luego tengo amigos, amigas, ministerios públicos que tienen su anaquel lleno de carpetas y le digo, no, si yo con un detenido que estoy atendiendo me vuelvo loco, que ya no sé qué hacer, no me quiero imaginar tú que tienes 5 audiencias al día y que si duermes qué padre y si no, ni modo, mañana te toca iniciar otra y luego debate. Entonces, un saludo a todos nuestros amigos ministerios públicos. Próximamente abordaremos igual, ¿por qué no?, esta postura de la representación social, porque al final es un juego. No es un juego, pero en la audiencia somos 4 mínimo, 4 partes técnicas, cuando menos, que cada uno tiene un rol en específico y es bueno conocer qué hace cada uno para dar una actuación pues lo más digna para nuestro representado, ¿no? Sí, somos 4 haciendo nuestro trabajo, ¿no? Así es, finalmente todos somos humanos y podemos cometer errores y también es muy de reconocer que hay ministerios públicos que realmente se apasionan en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque realmente toman a la víctima como si fueran ellos mismos. Entonces, y también de parte de la defensa a veces vemos defensas muy deficientes, ¿no? Entonces, o como juzgadores también cometemos graves errores y afortunadamente pues existen recursos, ¿no?, que hacer valer. Sí, pues ahora, bueno, también platicábamos respecto al control de la detención, qué hacer antes cuando bueno, seguimos caminando, ¿no?, en este sistema, porque a veces o es apelación, o es amparo, o es queja o recurso de resignación. Ahora ya se ha hablado de la apelación que puede ser promovida en contra de un control de la detención cuando no se está de acuerdo respecto de ello. Sin embargo, considero, y usted no me dejará mentir,
que si en audiencia no hacemos valer ninguna argumentación, pues no vamos a tener tela de dónde cortar para promover la apelación. Correcto, porque finalmente el argumento no dicho pues no constituye una falta para el juzgador en cuanto a su falta de atención, ¿no? Sí, porque las resoluciones tienen que ser de forma completa en el sentido de que deben atender los argumentos de todas las partes. Pero si una parte no dijo nada, pues no habría violación en esa resolución. Y yo también le quiero hacer una pregunta porque también es un tema debatido. Hay juzgadores que dicen que sí, hay juzgadores que dicen que no, pero quisiéramos saber su criterio. Como defensa, para un control de la detención, ¿es posible ofrecer datos o medios de prueba o es meramente un ejercicio de forma argumentativa? Yo sí permito los datos de prueba en el control porque considero que en atención al principio de igualdad procesal, pues deben de ser admitidos. No hay impedimento para no atenderlos y para mucho menos negarse a valorarlos, ¿no? Claro, y más si de esos datos se deriva información que es relevante, ¿no? Y que, digo, en pro de la persona detenida, le puede dar otra versión a usted, ¿no? De decir, híjole, sí está muy bonito lo que me vinieron a contar, pero ¿cómo es que no me enteré de esto, no? Más si hay videos. Exactamente. Ojalá tuviéramos la suerte de que siempre hubiera videos. Creo que esto cambiaría, pero bueno, a mí me gustaría comentar como experiencia personal, hablando de relatos inverosímiles que sí lo hice valer hace ya varios años. Una persona se encuentra tirada en la carretera, en la sierra. No voy a decir qué estado, no es estado de Oaxaca, pero no voy a decir qué estado. Sin embargo, la persona ya es de tarde-noche, va patrullando la policía, una persona de tez morena, de aproximadamente unos 70 de estatura y de bigote, esa es toda la descripción, les dice a los policías, hay una persona tirada. Van los policías, 3 policías, bajan del carro, se dan cuenta que la persona está tirada con su pantalón táctico, con su arma de fuego en la cintura, pero no, en ese momento no lo había visto el policía. Se aproxima, trae botas y trae una camisola que simulaba ser policía, así decía el informe, y cuando se acerca le quiere tocar el cuello para checar sus signos vitales. En eso de repente, mágicamente, el policía tirado, o bueno, la persona tirada, saca la mano saca su arma de la cintura y le apunta. Entonces el policía con técnicas policiales lo desarma y lo esposan, le empiezan a hacer la revisión, tiene muchos cartuchos de uso exclusivo del ejército, tiene otra arma en la otra bolsa, luego le encuentran una cangurera con bolsitas de distintas sustancias. El caso es como que van como unos 5 delitos en el informe policial homologado. Híjole, a lo que voy es, en medio de la carretera, en medio de la sierra, en medio de la nada, no hay ni un paraje, no hay absolutamente nada. ¿Qué actos de investigación puede tener la defensa? ¿De qué manera te puedes defender cuando todo el escenario en sí es adverso? Pero cuando menos te das cuenta que ese relato, híjole, pues no sé, a mí me dejaron muchas dudas. Pero pasó o no el control. Pasó, de legal a detención. Yo tengo, perdón, otra pregunta. Sabemos que cuando el sujeto está retenido, pues estamos hablando justamente de una investigación inicial. Y la investigación inicial, el juzgador, el juez de control, funge también como garante. Es decir, yo puedo acudir con él a dolerme de las circunstancias que están sucediendo que yo siento que son contrarias a derecho. ¿Es dable o qué es lo que podríamos hacer si no nos dejan ver al imputado, si no nos dejan checar la carpeta de investigación, si no nos autorizan copias? ¿Es posible acudir ante el juez de control a solicitar una audiencia probablemente del 258 de forma inmediata porque sabemos que estamos nada más en este plazo de 48 horas? ¿O mejor me aguanto y lo debato en la audiencia de control de la detención? No, yo considero, yo soy de la idea de que si puedes
ejercer un control jurisdiccional, lo hagas. Tengo compañeros jueces que dicen, no, eso no lo tenemos que hacer nosotros, porque para eso tienen a sus órganos internos de control el Ministerio Público y deben acudir ante ellos. Pero yo considero que no constituye ninguna violación al debido proceso, ni tampoco incurre en una violación a derechos fundamentales, la intervención del juez en esa clase de controles. Yo creo que garantiza la adecuada defensa, garantiza la presunción de inocencia y garantiza la igualdad procesal, y que considero yo que debe de privilegiarse por encima de los controles internos de los órganos propios que integran la Fiscalía. Eso lo considero. Muchas gracias por la respuesta, porque este tipo de respuestas incentivan o nos obligan a nosotros a actuar de manera proactiva. Porque, por ejemplo, en algunos otros estados, sin decir cuál, promueves un control del 258 y el juez lo recibe y le da vista al Ministerio Público y le dice, te doy 5 horas para que me respondas por escrito. Y luego le responde y luego el juez te responde por escrito. Madre de Dios, que ese tipo de cosas siguen sucediendo y que no sabes, o sea, no puedes lograr nada con ese tipo de mecanismos. Es un ejercicio oral, o sea, lo tienes que tú argumentar en la audiencia y eso en donde la contraparte, en este caso el Ministerio Público, tendría que contestar, pero no de forma por escrita. Es inmediata, si están transcurriendo horas para el plazo, el término constitucional, lo debes de resolver ya. Realmente creo que este tipo de ejercicios… Adelante. Y perdón, es que ha sido un conflicto porque sí, hay veces que estamos 2 juezas o 2 jueces en un solo juzgado y pues desafortunadamente uno tiene un criterio y el otro tiene el otro, ¿no? Y bueno, yo era la del criterio de que sí, o sea, sí debemos ejercer un control. Y es que muchos se ofenden cuando nosotros decimos el nuevo sistema de justicia. ¿Qué nuevo? Si ya tiene 16 años. Sin embargo, 16 años es nada. Estamos en pañales. Estamos en contraposición con un sistema que lleva casi 200 años. Entonces, y que apenas le están entendiendo, que apenas están sacando criterios en muchos sentidos, desde la forma de ofrecer, de desahogar, producir prueba. Entonces, con 16 años, pues es claro que cada juzgador va a tener un criterio porque lo están apenas conociendo e interpretando. Si el sistema fueran zapatos, pues evidentemente ya no sería nuevo, ¿no? Pero es un sistema de justicia penal. Así es. Es correcto. Pues yo creo que es importante hacer pues recalcar esta parte. Realmente hemos tenido nosotros el interés de que estuviera aquí la maestra Luz María, porque al final a través de esa experiencia, a través de esas tantas audiencias que ha tenido y que sigue resolviendo, ¿no?, en las que ha estado, pues al final cada audiencia es un aprendizaje. Sin embargo, lo que en una audiencia te sirve con un juez, en la sala del otro lado hasta te pueden bajar de la audiencia y decir usted no conoce lo que está haciendo aquí, ¿no? Muy importante conocer los criterios porque al final somos humanos, porque va a haber el defensor que te va a debatir todo hasta porque no le pusieron post-it a su carpeta de investigación, hasta el juez quisquilloso que va a decir, oiga, ¿y por qué me está leyendo? Y habrá el juez, la jueza que diga, ay, hombre, que lea casi por escrito cada quien y ahorita resolvemos, ¿no? Pero al final son prácticas humanas, son conductas, somos humanos y eso creo que no va a cambiar independientemente que tengamos un mismo sistema, unos criterios ya definidos, pero al final esto tiene que ir evolucionando y está de nosotros hacerlo mejor para que evolucione de la mejor forma. Y más cuando estamos hablando que gran parte de los juzgadores eran juzgadores o secretarios en el sistema anterior, entonces se hicieron al
procedimiento interno de ese sistema. Entonces muchas veces desaprenderse como de esa educación y pasar al nuevo sistema, pues es un poco complejo, por eso muchas veces estamos viendo este tipo de cuestiones como, a ver, le corro traslado y contéstame. ¿Por qué? Porque así se hacía y es pues relativamente nuevo el sistema, seguimos insistiendo, y pues es en lo que se tardan de desaprender el otro sistema, pero pues es un ejercicio continuo en donde todas las partes, juzgadores, agentes del Ministerio Público, asesores de defensa, día a día pues seguimos intentando comprender y ir puliendo este sistema, ¿no? Claro, uno siempre debe de estar en la conciencia de que, por ejemplo, de esta plática, la que aprendí más soy yo. Finalmente, siempre debemos ubicarnos en el plano de que estamos todos aprendiendo, de que debemos estar actualizándonos. Y finalmente yo soy seguidora de ustedes dos. Ay, muchísimas gracias, en serio porque hacen una gran labor social dentro de la comunidad de abogados. No me pierdo la oportunidad de los podcasts. Se aprende demasiado, también de ahora esta parte académica de los cursos que están impartiendo, sí. Para el refrescamiento de los conocimientos, para las actualizaciones. Yo también estoy en ese curso, orgullosamente se los digo. Muchísimas gracias, es un honor. Y finalmente, sí, como juzgadores tenemos esta obligación de estar actualizados, de estarnos refrescando constantemente los conocimientos que ya hemos aprendido, pero que a lo mejor por malas prácticas no los estamos aplicando de manera adecuada. Entonces, pues es un reconocimiento para ustedes, es un agradecimiento muy grande de mi parte por la invitación. Y sinceramente la que se lleva los conocimientos de ustedes soy yo. No, hombre, qué humildad, la verdad, porque nosotros nos enaltecemos de poderle invitar. O sea, realmente no tenía el placer, sin embargo, José Antonio siempre se ha expresado muy bien de usted y la verdad fue una plática muy amena. Se entienden lo que usted está diciendo y pues obviamente es un reflejo del conocimiento y la preparación que tiene. Y pues le agradecemos mucho aceptar la invitación, y sobre todo el conocimiento, la humildad, el tiempo, y pues no queda más que otra vez regresarle pues esa gratitud, ¿no? Sí, el agradecimiento por aceptar. Ya habíamos ahí por cuestiones de agenda no podemos cuadrar, pero gracias por venir, gracias por compartirnos sus criterios, es de sumo interés para todos y todas. Y pues bueno, aquí en el podcast los jueces y las juezas son las personas más queridas, las más pedidas, ¿no? Creo que también es un ejercicio para nosotros porque es la forma de ir conociendo a nuestros juzgadores, entonces, pero la verdad es un ejercicio muy bonito y no es por enaltecernos ni aplaudirnos a nosotros mismos, pero yo hablaba con Antonio y le decía, este sistema todavía le hace falta mucho y es un ejercicio constante de estar estudiando, pero también el estudio es un privilegio de tiempo y de dinero. Muchas veces no se cuenta con el dinero, la solvencia para poder acudir a un diplomado, a un curso, y lo que nosotros hacemos pues es traer invitados de primer nivel, o sea, una jueza de control, y de forma gratuita para que cualquier persona que esté interesado pueda escuchar la ponencia. Y en cuanto al tiempo, pues en el podcast puedes escuchar hoy 10 minutos, mañana otros 10 y terminar paulatinamente pues la sesión, ¿no? Así es un privilegio de verdad que haya jóvenes emprendedores como ustedes, estudiosos, y que realmente se preocupen por la capacitación de esta manera gratuita al alcance de todos, y que realmente muestran esa pasión por el derecho. Muchas gracias. A veces más, depende de cómo te ve la audiencia, se va bajando o regresa la pasión, porque hay días que dices, híjole. Es que todo es relativo, ¿no? Todo es relativo, todo puede suceder. Es un aprendizaje. Y a esto nos dedicamos. La verdad es que es un vaivén de emociones, sí, y hasta eso se disfruta. Esto es el derecho penal. Así es. Entonces, pues no queda más que agradecerle, y yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto fue De Penalista a Penalista. Nos vemos en la próxima.